En esta hora doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, mi Señor. Agradezco a Dios la oportunidad que me da una vez más de poder llegar a ustedes a través de este video y poderlos saludar y darles un fuerte abrazo. Pero como siempre, y Dios me es testigo, extrañando grandemente ese deseo de verlos y de poderles dar un abrazo. Pero esperamos en Dios que pronto Él nos permita pues el volvernos a reunir. Quiero en esta hora llevarlos a las Escrituras y predicar unos minutos acerca de algo del Antiguo Testamento que lo podemos comparar con nuestros días. Creo que la mayoría de nosotros, los cristianos, conocemos la historia de Lot, aquel hombre que fue sacado de Sodoma y de Gomorra y que Dios lo libró de la misma muerte. Todos sabemos esta historia, ¿no? Pero quiero llevarlos al capítulo 19 y versículo 17 de Génesis. Solo voy a leer un versículo, porque esto es el versículo que quiero tomar en esta hora para poder desarrollar este pequeño mensaje. Y es un versículo que lo tenemos que acomodar no solamente a nuestra vida personal, sino también a los tiempos en que estamos viviendo. Pero oigamos lo que Dios le dijo a Lot cuando lo sacó de la tierra de Sodoma y Gomorra. Les dijo, capítulo 19, versículo 17 de Génesis: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La Biblia nos dice, nos advierte y nos deja muy en claro en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas que estos últimos tiempos van a ser igual que los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Pues vamos a ver que en aquel tiempo los hombres empezaron a multiplicarse y también algo muy tremendo, los hombres eran malos en aquel tiempo. Y dice la palabra que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente hacer el mal. O sea que las maquinaciones del hombre en aquel tiempo eran únicamente hacer lo malo. Y estos hombres como que ignoraban, ¿no?, que las actitudes, las acciones de ellos iban a tener unas consecuencias pues sumamente fatales. Era tal la maldad de los hombres que dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y dice la palabra que le dolió, que le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió de haber hecho al hombre por la maldad que se multiplicó en aquel tiempo. Es preocupante, si nosotros somos conscientes, es preocupante ver la situación que estamos viviendo en este tiempo. Y no cabe la menor duda que Dios también el día de hoy está dolido en su corazón por la forma, por la manera como el hombre se ha apartado, se ha separado, se ha alejado de su palabra y de sus mandamientos. Pero el mismo capítulo 17 de Lucas también nos dice que este último tiempo va a ser como en los tiempos de Lot. Vamos a ver que también en los tiempos de Lot el pecado creció, el pecado se multiplicó hasta tal punto que Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Conocemos, una vez más repito, la historia de Lot. Lot era sobrino de Abraham. Abraham era su tío. Y Abraham quería a Lot como a un hijo. Dice la palabra que este hombre, Lot, era un hombre justo. Pero a pesar de que era justo, este hombre no tenía
nada de visión espiritual. Sus ojos espirituales estaban completamente cerrados. Pero vemos pues que Dios en su amor, en su misericordia, lo libró de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero vale la pena en esta hora que miremos este versículo 17 del capítulo 19 de Génesis, porque hay ciertas recomendaciones que Dios le hizo a Lot. Y son unas recomendaciones que tienen que ver con nosotros en este día, para nosotros personalmente y para los tiempos en que estamos viviendo. Y el versículo 17 podemos leer estas 4 recomendaciones. Primeramente le dijo: escapa por tu vida. Segundo, no mires tras ti. Punto número 3, no pares en esta llanura y escapa al monte. Son 4 cosas muy importantes. Vemos que primero le dice: escapa por tu vida. Quisiera llevarlos al capítulo 6 y versículo 5 de Proverbios, y que leamos un versículo para que miremos lo que dice ahí la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice a nosotros en esta hora. Capítulo 6 y versículo 5 de Proverbios dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que ama lazos. En otras palabras, escápate. No lo está diciendo a nosotros, escápate. Así como la gacela, así como un venadito se escapa del cazador, como se libra de la trampa el ave. Creemos y podemos creer que los lazos del cazador no son para nosotros, que los lazos de Satanás no son para nosotros, pero estamos equivocados, pues el enemigo, el diablo, no va a cazar lo que es de él. Él busca a los cristianos, él busca a los hijos de Dios para atarlos y así hacerlos cautivos y hacerlos instrumentos de él. Porque el diablo sabe, entiende perfectamente que un verdadero cristiano en las manos de Dios es una amenaza para él. Entonces la Biblia nos hace esta recomendación, que nos escapemos. Necesitamos urgentemente escaparnos del lazo del cazador, del lazo del enemigo. Quiero llevarlos a otro versículo en 2 Timoteo capítulo 2 y miremos lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2:26, de modo que se despierten y oiga estas palabras y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Cuando el enemigo sujeta a un cristiano, eso es sumamente difícil. Entonces, tenemos que ver que el primer principio que Dios le encomienda, que Dios le establece a Lot, es que escape por su vida, que escape de Sodoma, que escape de Gomorra. Es la misma advertencia que el Señor nos hace el día de hoy, que escapemos del mundo, porque el mundo y sus corrientes son los lazos que Satanás utiliza para poder hundir al cristiano. La Biblia nos dice que escapemos. Cuando el cristiano tiene contacto con el mundo, cuando el cristiano tiene contacto con las corrientes mundanas, esa corriente lo va arrastrando y lo va atando, creando lazos, ¿verdad? Que lo atan, donde es difícil de escapar, con una responsabilidad escasas de poder escapar. La Biblia dice que escapemos. La Biblia dice que huyamos de este mundo. Si nosotros miramos la vida de Abraham, vamos a ver que la situación de Abraham era sumamente difícil. ¿No dice la Biblia que Dios le dio estas recomendaciones a Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham no estaba en peligro. Porque Abraham estaba en un lugar seguro. Cuando el cristiano se envuelve en las cosas del mundo y sus corrientes, entonces corre un peligro sumamente grande y entonces se requiere escapar. Por eso la Biblia dice que no nos envolvamos con el mundo, que el mundo no tome dominio en nosotros. Si nosotros nos envolvemos con el mundo, cuando pasa algo como lo que está sucediendo el día de hoy, en este tiempo, esta pandemia tan terrible, cuando el cristiano está involucrado con el mundo, ¿qué es lo que pasa?
en estas situaciones, cuando viene algo, se llena de temor, se llena de angustia, se estresa. ¿Por qué? Porque tiene ataduras con el mundo y eso le hace tener temor. Y pierde la visión de que somos de Dios y que hay un Dios que está cerca de nosotros para librarnos. Abraham no tuvo temor del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. De la misma manera, nosotros no debemos de tener temor, porque los juicios no es para la iglesia. Los juicios no son para los hijos de Dios, pero eso sí, debemos de estar libres de cualquier atadura que tengamos con el mundo. Porque eso es lo que produce temor, estar atados a las cosas del mundo. Abraham, cuando se enteró de que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, él no se preocupó. ¿Por qué? Porque sabía que el juicio no era para él, que el juicio no venía hacia él. Por cerca que estuviera de Sodoma y de Gomorra, no corría peligro, porque Abraham no tenía ataduras con ese mundo pecaminoso y corrupto. De la misma manera, el cristiano no debe de tener temor de los juicios. ¿Por qué? Porque no tiene ataduras con este mundo, porque no tiene ataduras con esta corriente mundana que prevalece el día de hoy. Lot corrió el peligro desde el momento en que se separó de Abraham. En el momento que se separó, empezaron sus problemas. Por eso yo les digo en esta hora, hermano, hermana, no deje de juntarse con los justos. No deje de juntarse con aquellas personas que edifican su vida espiritual, con aquellas personas que lo bendicen. No desperdicie la amistad de una hermana o de un hermano de la iglesia. No, procure estar cerca de las personas que van a edificar su vida espiritual, que lo van a ayudar a estar más cerca de Dios. Aléjese, sepárese de cualquier persona que lo está alejando de Dios. Escapa por tu vida. Ese es el consejo que nos da el Espíritu Santo en esta hora. Quiero llevarlos al capítulo 7 de Eclesiastés y vamos a leer otro versículo. Capítulo 7 de Eclesiastés y versículo 26. La segunda parte del versículo. Dice la palabra de Dios: el que agrada a Jehová escapará. Oiga esto porque es muy importante. El que agrada a Jehová escapará, mas el impío quedará preso. La Biblia nos dice que escapemos del mundo porque el mundo es una trampa. Que escapemos del diablo porque el diablo es una trampa. Pero oigan la segunda recomendación que Dios le da a Lot: no mires hacia atrás. No pongas tus ojos en las cosas de atrás. Por eso el Señor Jesús dijo unas palabras tan preciosas: que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ahora, estas son palabras para nosotros. No le está hablando al mundo inconverso. No le está hablando a personas que no conocen de Dios. Le está hablando a personas que han conocido de Dios, a personas que están dentro del evangelio, pero que lamentablemente su corazón y su mente todavía están en ciertas cosas del mundo. Están dentro de una iglesia, pero todavía tienen ataduras mundanas. El Señor Jesús dice: no pongas tu mirada atrás. Si ponemos nuestras manos en el arado, no miremos atrás, porque si miramos atrás, dice la palabra que no somos aptos para el reino de los cielos. A la mujer de Lot le pesó el mirar hacia atrás. Iba caminando y volteó a ver hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás por las cosas que había dejado en Sodoma y Gomorra. Le era difícil irse de Sodoma y de Gomorra y dejar atrás todo lo que tenía. Entonces volteó a ver atrás. Este principio tiene que estar bien establecido en nosotros, tiene que estar bien cimentado en nosotros, de que usted y yo como cristianos no podemos mirar hacia atrás. No podemos desear estar o desear las cosas de las cuales Dios nos sacó un día en su amor y en su misericordia. Si nosotros miramos hacia atrás,
Entonces se va a cumplir aquella palabra que dijo el apóstol Pedro, que seremos como el perro que se vuelve a su vómito, o como la puerca lavada a remolcarse en el cielo. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si volteamos a ver hacia atrás, entonces ahí vamos a perder. Porque vamos a perder la esencia que Dios ha puesto en nosotros. Al mirar hacia atrás vamos a ser sal, pero una sal insípida, una sal que no sirve para nada. Al mirar atrás vamos a perder la esencia que Dios puso en nosotros. Entonces la recomendación que Dios le hizo a Lot, y es la misma que nos hace a nosotros, es que no miremos hacia atrás. Y dice la palabra de Dios, y quiero leerles el capítulo 13 de Génesis y versículo 10. Porque la tercera recomendación que Dios le da a Lot y nos da a nosotros es que no miremos o que no paremos en esta llanura. Pero el capítulo 13 de Génesis y versículo 10 dice la palabra: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, una llanura preciosa, porque toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, y vio que era una tierra buena, una buena tierra para sembrar, una tierra fértil, una tierra ancha, era una llanura. Lot se dejó llevar por lo que estaba delante de sus ojos y se condujo únicamente por la vista física, por lo que sus ojos estaban viendo. Este principio, algo que nos enseña es que no podemos andar por vista. Por eso dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 6 y versículo 7, que nosotros andamos por fe, no por vista. El cristiano se mueve en fe, no por lo que ven sus ojos. Muchas veces cometemos el error de tomar decisiones por lo que están viendo nuestros ojos físicos. Muchas veces cometemos el mismo error que cometió Sansón. Sansón vio una mujer filistea. Posiblemente era una mujer muy bonita de cara, ¿no? Tal vez era una mujer que tenía un buen cuerpo. Y él se empecinó en que quería a esa mujer. Fue con sus padres y les dice: pídanme por esposa a aquella mujer, porque ella agradó a mis ojos. Se dejó llevar por su vista física, pero no tuvo la suficiente vista espiritual para saber las consecuencias que le iba a traer el tener a una mujer filistea, a una mujer enemiga de Israel como esposa. Después se le complicó la vida. ¿Por qué? Porque decidió según la vista de sus ojos. Pero nosotros no tenemos que mirar hacia atrás, ni tampoco tenemos que mirar y conducirnos por lo que miran nuestros ojos físicos. La Biblia dice que pongamos nuestra mirada y nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El tercer punto, dice la palabra, que le dice Dios a Lot: no pares en esta llanura. Todos conocemos lo que es una llanura, ¿no? Una llanura es un lugar amplio, un lugar espacioso, es un lugar ancho. Y si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, una llanura podría ser un lugar cómodo, un lugar fácil, una vida cristiana fácil, una vida cristiana exenta de retos, una vida cristiana donde no hay metas espirituales, una vida cristiana sumamente cómoda, donde es que quieren estar la mayoría de cristianos. Muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero la otra parte de la moneda, el otro lado de la moneda, Jesús dijo: porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. No está hablando de anchura, no está hablando de comodidad, está hablando de que el camino es estrecho y es difícil de andar por él. Cuando el cristiano escoge la llanura, pone en peligro su vida, porque está poniendo su vida en lo cómodo, en lo fácil, donde no hay luchas espirituales, donde se acomoda a vivir una vida cristiana fácil, sin demandas. Y es ahí, en esa llanura, donde la mayoría de cristianos prefieren estar. En una ocasión, el capítulo 20 de Primera Reyes, dice la palabra que hubo una guerra entre Israel y sus enemigos, la nación de Siria. Se enfrentan en la primera ocasión, y dice la palabra que Israel derrotó a los sirios. Aquellos salieron huyendo. Pero los siervos del rey de Siria, dice, lo vamos a leer, Primera Reyes capítulo 20 y versículo 23, dice que se acercaron los siervos del rey de Siria y le dijeron al rey, Primera Reyes 20, 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Nos vencieron porque el Dios de ellos es un Dios solamente de los montes. Pero si peleamos con ellos en la llanura, ahí sí los vamos a vencer. En las llanuras el cristiano es vulnerable. En las llanuras somos débiles. ¿Por qué? Porque es espacioso, porque es ancho, porque es cómodo. Los guerreros de Dios no son peleadores de lo cómodo ni de lo fácil, sino de lo difícil. Un verdadero marinero se ha hecho experto, no se ha hecho experto en un mar calmado. El verdadero guerrero se hace fuerte en las batallas, en las luchas, en los montes. Ahí es donde tenemos la protección de Dios. Dios no nos ha llamado a la llanura, a la comodidad. Dios nos ha llamado a los montes. Dios nos ha llamado a las alturas, porque ahí estamos protegidos por Él. Y le dice, no te quedes en esta llanura, no pares en esta llanura. Dios no nos ha llamado a la llanura, nos ha llamado al monte. Escapa, le dice la cuarta recomendación, escapa al monte. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que escapar al monte? Yo no, podría decir alguien. Yo no, porque un día acepté a Jesucristo, ya fui lavado con la sangre del Cordero. Un día Dios puso su Espíritu Santo en mí. ¿Por qué voy a estar escapando? ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quién es esta recomendación? Es para nosotros. Es para nosotros. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 2 y versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice. No está hablando del impío, del inconverso, nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación o una salud tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo vamos a escapar si tenemos todo esto que Dios nos ha dado en poco? Entonces la Biblia dice, escapa al monte. Nos lo dice en esta hora, escapa al monte. Debemos de escapar para no perder lo que Dios nos ha dado. Dios ha puesto su sangre en nosotros, la sangre de Jesucristo. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Dios ha puesto una divinidad dentro de nosotros sin merecerlo, sin haberlo ganado. Eso lo tenemos que cuidar. No podemos guardar todo esto estando en la llanura, en la comodidad. No podemos guardar todo esto estando en Sodoma y en Gomorra. Tenemos que escapar, no parar en la llanura y subir al monte, para tener siempre en nosotros lo que Dios nos ha dado. En el monte, ahí vamos a guardar completamente todo lo precioso que Dios ha puesto en nuestra vida. En el monte es donde se alcanza la madurez. Ningún cristiano va a alcanzar la madurez en la llanura.
En el monte es donde se separa el niño del hombre. El apóstol Pablo dijo: cuando yo era un niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Pero ya cuando fui un hombre hecho, dejé todo lo que era de niño. Entonces en el monte se alcanza la madurez. En el monte es donde se separan los cobardes de los valientes. Ahí en el monte es donde vamos a dejar el yo. En el monte es donde vamos a crucificar nuestra vida carnal para darle paso a la voluntad de Dios. Ahí en el monte es donde se nos va a despojar de lo que más amamos, de lo que más queremos, de lo que más apreciamos. Ahí en el monte es donde vamos a estar juntamente con Cristo crucificados. En este monte es donde el Espíritu Santo nos va a llevar para vencer las tentaciones. Mientras más escalemos, mientras más subamos en el monte, más difícil va a ser para el diablo el podernos vencer. La recomendación de Dios en esta hora para nosotros, hermano, es: escapa por tu vida. No mires tras ti. Corre en esta llanura, no te quedes en la llanura. Y escapa al monte, sube al monte. Cuando subamos al monte, ahí es donde verdaderamente vamos a ver la transformación de Dios en nuestra vida. No en la llanura, mucho menos en Sodoma y Gomorra. Por eso es que el cristiano es diferente. El cristiano es distinto. El cristiano, la cristiana no se viste como se viste el mundo. La cristiana no actúa, no habla como lo hace el mundo. Somos diferentes, somos distintos. Tiene que haber una separación completamente marcada entre Sodoma y Gomorra y estar en el monte juntamente con Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Atesoremos la palabra de Dios, porque el tiempo está mal. El tiempo está mal, las iglesias siguen cerradas, pero gracias a Dios, porque muchos no nos hemos quedado en la llanura. Seguimos buscando a Dios en nuestras casas. Seguimos orando, leyendo la palabra de Dios. Seguimos en comunión con Dios, no dejando que este fuego que Dios un día encendió en nosotros se apague. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de su vida espiritual. Así que el consejo de esta tarde es: subamos al monte. No nos quedemos allá en el valle, en la llanura, en lo cómodo, en lo fácil. No es tiempo de descansar, no son vacaciones espirituales. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de meternos en el secreto con Dios. Ahí vamos a estar seguros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y Dios me es testigo que los amo con todo mi corazón. Amén.